Muy bien, chicos, vamos a ver ahora un ejemplo de, de máquinas simples enfocándonos en la palanca. El ejemplo dice que se requiere levantar una roca cuyo peso es de 100 kilogramos fuerza por medio de una palanca. Muy bien, dice, si el brazo de palanca de la roca es de 0.5 metros, calcula lo siguiente. Inciso A, la fuerza que se debe aplicar para levantar la roca si el brazo de palanca de esa fuerza que voy a aplicar es de 2 metros. Y inciso B, el valor de la ventaja mecánica. ¿Sí? Aquí tengo gráficamente representado el problema. ¿Ok? Dice que tengo una roca, aquí está mi roca, cuya fuerza, peso en este caso, es de 100 kilogramos fuerza. A ese peso lo voy a conocer como fuerza de salida. Sigo leyendo mi problema. Dice que el brazo de palanca de la roca es de medio metro. Entonces lo represento aquí. De la roca al punto de apoyo, por así decirlo, de mi sistema, es de medio metro. Ese es el brazo de palanca de la roca. ¿Sale? Ahora, me dice que de acuerdo a esos datos, yo determine la fuerza que debo de aplicarle, que le voy a conocer como fuerza de entrada. Si de esa fuerza al punto de apoyo hay un brazo de palanca de 2 metros. Es decir, voy a tener dos distancias y voy a tener dos fuerzas, de las cuales una desconozco. Entonces me voy a enfocar en calcular esa fuerza que desconozco. De acuerdo a la segunda condición de equilibrio, dice que la suma de momentos debe de ser la misma, es decir, que mi momento de entrada debe ser igual a mi momento de salida. Y para que exista un momento, habíamos quedado que necesito tener una fuerza y una distancia. Entonces, dicho esto, esta representación me queda de la siguiente manera. Fuerza de entrada por distancia de entrada va a ser igual a, aquí me equivoqué, no es momento, es fuerza. Fuerza de salida por distancia de salida. ¿Sale? Entonces, para calcular el inciso A, debo de saber qué datos tengo. Primero que nada tengo mi fuerza de salida, que es 100 kilogramos fuerza. Y luego, el brazo de palanca que genera esa roca respecto al punto de apoyo es de medio metro. Entonces, mi distancia de salida va a ser de 0.5 metros. Y luego, mi fuerza de entrada la desconozco. Es la que voy a calcular. Pero sé el valor de ese brazo de palanca, de la distancia de entrada, que son 2 metros. Entonces, con esos datos empiezo a resolver mi problema. La fórmula me dice que la fuerza de entrada por la distancia de entrada va a ser igual a la fuerza de salida por la distancia de salida. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Esta fuerza de entrada. De esta fórmula despejo la fuerza de entrada y me va a quedar fuerza de entrada va a ser igual a la fuerza de salida por la distancia de salida entre distancia de entrada. ¿Conozco fuerza de salida? Sí, aquí tengo el dato. ¿Conozco distancia de salida? También, aquí tengo el dato. Al igual que la distancia de entrada, aquí está mi dato. ¿Qué es lo que hago? Sustituyo los valores en la fórmula. Fuerza de entrada entonces va a ser igual a lo que vale la fuerza de salida, que son 100 kilogramos fuerza, que se multiplica por la distancia de salida, que es 0.5, entre 2. La fuerza de entrada va a ser igual. 100 por 0.5 me da 50. Entre 2, la fuerza de entrada va a ser igual a 25 kilogramos fuerza. Esta es la fuerza que tengo que aplicar a la palanca para yo poder levantar la roca. Ahora me dice, quiero que me digas el valor de la ventaja mecánica. ¿Cómo calculo la ventaja mecánica? Hay una fórmula que me dice que la ventaja mecánica
va a ser igual a la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. ¿Tengo el valor de la fuerza de salida? Sí. El de la fuerza de entrada también, lo acabo de calcular. Entonces, la ventaja mecánica va a ser igual al valor de la fuerza de salida, que son 100, entre la fuerza de entrada, que son 25. Mi ventaja mecánica, mejor dicho, va a ser igual a 4. Por así decirlo, este valor de 4, ¿qué quiere decir? Que si yo lo invierto, voy a tener que, para poder levantar una roca de 100 kilogramos fuerza con una palanca de las condiciones descritas, mejor dicho, en el problema, necesito utilizar un cuarto del valor de la fuerza de la roca. Es decir, si en condiciones normales yo quisiera levantar la roca, pues tendría que aplicar una fuerza igual, ¿no? A la roca, para tenerla aquí levantada. ¿Sale? Entonces, para levantarla con una palanca de estas características, voy a requerir un cuarto de esa fuerza. Si se fijan, 25 es la cuarta parte del peso de la roca. Gracias, chicos.